a ustedes que se está grabando. Entonces, eh, vamos dictando la clase y con la lectura que ustedes hagan de trabajo, las lecturas obligatorias, más la conversación que tengamos en clase, vamos a definir los conceptos claves. Y al final de la clase, dos estudiantes o tres estudiantes los encomendamos de que alimenten el glosario. Ojo con esto, en el glosario no puede ir cualquier palabra extraña que a ustedes se les ocurra que no conocían antes y como no la conocían la ponen ahí, no. Tienen que ser términos, conceptos, categorías, personajes, situaciones o hechos históricos asociados a la historia del trabajo social. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, no, estamos no sé qué, y entonces hay toda una metamorfosis de las cosas. Ah, la palabra metamorfosis. No, la palabra metamorfosis no nos sirve, porque no es un concepto de la historia. Pero si digo las formas de ayuda social, ese sí es un concepto que tiene que ver con la historia y con el lenguaje técnico que el trabajo social ha ido construyendo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Tiene que ser parte de ese lenguaje técnico que como profesión venimos construyendo y venimos eh, trabajando. Entonces, para que por favor no vamos a poner cualquier concepto. Tiene que subir 3 conceptos nada más. Solamente 3 conceptos. Desde luego les voy a dejar la respectiva guía para que lo puedan hacer. Coloca la categoría, el concepto, el evento o el personaje histórico, lo define, lo ubica históricamente si es el caso y listo. Eso le llevará 2 párrafos por concepto, 1 o 2 párrafos por concepto nomás. Y lo que vamos haciendo es que vamos dejando un glosario para que esté disponible para todos, como una especie de diccionario de la historia del trabajo social. Y así todos van teniendo acceso a ese glosario. Esos conceptos solamente se hacen visibles cuando yo los lea y los valide. Entonces, antes de que todo el mundo los pueda ver, yo tengo que entrar, revisar, mirar que quedaron bien escritos y yo los valido. Y ahí les doy la nota por esos 3 conceptos. La nota es por los 3 conceptos. ¿Qué no se puede hacer? No se puede copiar y pegar de internet. ¿Sí? Porque no puede poner acción social y lo encuentra un concepto en un diccionario de sociología o en el diccionario enciclopédico o en Wikipedia. No se puede copiar de internet, no se puede transcribir de los textos que hayamos leído. Tiene que ser una elaboración de ustedes, producto de la clase, producto de la lectura y el material que tienen disponible. ¿De acuerdo? Cualquier copia elimina el concepto y es como si no lo hubieran presentado. ¿Qué sí pueden hacer? Citar la frase o citar un fragmento de un texto o citar el fragmento de un autor que ayude a ejemplificar o que ayude a clarificar el concepto. Eso sí lo pueden hacer con la respectiva cita, la fuente de donde fue sacado y todo lo demás. ¿De acuerdo? Profe. Dime. ¿Y tienen que ser 3 para siempre o es 3 cada clase? No, vamos 3 a de hacer, alumnos. por ejemplo, hoy te toca a ti, Dyson. Entonces tú haces tres conceptos y le toca a Listo. Lady, entonces Lady hace otros 3 y le toca a Eva y Eva hace otros 3. Es decir, el glosario ya lleva 9 conceptos. ¿Sí? Pero a ti solamente te llamo una vez. ¿De acuerdo? Porque cada clase vamos a ir llamando, bueno, pongámoslo más, no hagamos 3, hagamos de a 2 porque somos muchos, somos 24, 25, o sea que serían al final 50 conceptos. Es suficiente. De ahí sale el examen final. Mentira, sabemos que no hay examen final, o sea que no me preocupen por eso. Pero de ahí vamos a estar retomando cosas para poder conversar. Entonces, y además les sirve mucho, les es muy útil a ustedes porque ustedes quedan con ese glosario. ¿De acuerdo? Entonces, cada estudiante va a ser solamente 2. Bajémosla a 2 para que sea más fácil para ustedes y que no nos llenemos tampoco de tanta cosa. ¿Qué sí pueden hacer también en el glosario?
pegar una foto. Por ejemplo, vamos a hablar de los precursores del trabajo social. Entonces vamos a hablar de Mary Richmond. Entonces, chévere. El concepto sería Mary Richmond, precursora del trabajo social, nació en Chicago, la biografía, un fragmento y la fotito de Mary Richmond. Sería importante, por ejemplo. El glosario lo pueden alimentar con imágenes. De las imágenes, pues obviamente esas sí las pueden buscar en internet, pero citan la página donde la sacaron, por favor, para que no tengamos líos. Eh, el glosario tiene que estar subido máximo 2 días después de la clase. Por ejemplo, si la clase es hoy, hasta el jueves en la mañana estaría el glosario de los que les toque hoy. La clase de mañana, hasta el viernes en la mañana, estaría pendiente yo de poder calificar. Les daría plazo para que suban las palabras o los conceptos a los que definamos el día de mañana. ¿De acuerdo? Para alcanzar a hacer la evaluación y que tengan el glosario disponible. Preguntas frente a esa estrategia del glosario. Muy buena pregunta. ¿El glosario solamente es texto o viene acompañado de imágenes o alguna otra cosa? Como decía ahorita, el glosario es un texto construido por cada uno. Construido, no puede ser copiado, pero puede eventualmente estar acompañado de fotos, imágenes o algún esquema que ustedes puedan encontrar en internet. Eso sí lo pueden copiar, pues porque no van a ustedes a dibujar. Bueno, el que quiere dibujar meditación, pues lo hace, y me ha faltado, pero es más fácil encontrar la fotico o la referencia de ella en internet. Pero, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de la cuestión social. Seguramente un concepto clave, el primer concepto clave que vamos a trabajar es la cuestión social. Ese es un concepto que tiene que salir de la clase de hoy. No necesariamente de ese concepto tenemos que hacer un dibujo, tener un esquema gráfico, tener una imagen. No necesariamente. ¿De acuerdo? No es una obligación las imágenes. Pero hay conceptos. Recuerden que lo que vamos a meter ahí son conceptos, categorías, personajes importantes de la historia del trabajo social, situaciones o hechos históricos referidos a la historia del trabajo social. Y no cualquier concepto cabe, ¿de acuerdo? Recuerden, vamos a tener las cámaras encendidas, ese es el acuerdo para poder desarrollar la clase. Bien. Entonces, arranquemos ahora sí. Vamos a... Entonces, listo. Es un concepto clave, la cuestión social. Vamos a dejar vamos a poner los conceptos claves. Bueno, vamos a hablar entonces de aquello que implica la cuestión social. ¿Qué recuerdan ustedes de ese asunto de la cuestión social? ¿Qué saben ustedes de eso? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la cuestión social? Profe, pues yo investigué pues algo sobre la cuestión social, solo que no sé si está bien o no, ¿lo leo? Sí, sí, lo que tengas, dale. A ver, se conoce como cuestión social al conjunto de problemas de índole social que surgieron como consecuencia de la revolución industrial y los cambios que ésta acarreó en las relaciones económicas y sociales entre los individuos. La cuestión social nace en el contexto de la revolución industrial en el siglo XIX. La serie de cambios que ésta supuso trajo consigo profundas alteraciones en la vida, en sociedad. Y también investigué como, eso era más que todo como un dato histórico, por así decirlo, pero también Sí, investigué como la cuestión social, pero ya orientándonos más a la parte de trabajo social.
y decía que la cuestión social supone la posibilidad de la intervención sobre el conjunto de problemas económicos, sociales, políticos, culturales e ideológicos. Sí, sí, muy bien, muy bien. Ahorita con tus palabras. ¿Qué entendiste todo eso? Para ti entonces, ¿qué es la cuestión social? Am, la cuestión social es como la intervención en todos los aspectos que nosotros, pues que los trabajadores sociales hacen a la sociedad. O sea, los trabajadores sociales intervienen tanto, como decían, como en parte en lo económico, en lo político. Entonces, como toda esa intervención que se le hace a una sociedad. Básicamente eso, intervención a la sociedad, diría yo, como resumiéndolo, sería como eso, Vale, pienso yo. vale, Ana. Pero antes de que nos metamos al asunto específico del trabajo social, la cuestión social es mucho más que la intervención. Profe, Nosotros intervenimos en la cuestión social, profe, sí, pero tendríamos que definirnos qué es entonces esa la cuestión social, Camila. Pues lo que yo investigué es que la cuestión social nace con la revolución industrial, porque la revolución industrial trajo consigo pues que ya no se tratara solo de agricultura ni minería ni esas cosas, sino que ya se empezaba con fábricas y todo eso trajo problemáticas, ya que habían abusos por parte de los empresarios y todo esto. Entonces, la manera de minimizar eso, pues nace la cuestión social, para tratar como esas inquietudes políticas y económicas que se empezaron a surgir, como la pobreza, como la mala calidad, como los malos salarios, como la baja calidad de vida que tenían. Ok, ¿están viendo la pantalla? El tablero que estoy usando. Sí, profe. Bien, entonces voy a poner unos post-it amarillos para categorías y azules para hechos históricos. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos dos conceptos clave ya. La cuestión social y la revolución industrial. Profe, Bien, dime. pues realmente yo definiría o lo que o como definí la cuestión social fue de una manera un poco más subjetiva. No, Pues lo que yo interpreto del yo no texto, lo veo. perdón, lo que yo interpreto del texto es que la cuestión social se trata de la angustia que genera eh, ese nuevo cambio, ¿no? Ese nuevo cambio que se da en la sociedad y el control que están teniendo, digamos, eh, la industria y estos poderes sobre ese cambio. Entonces es la angustia que se reafirma en esa construcción de diferentes, digamos, cadenas hegemónicas que producen, digamos, esa angustia personal que lleva a cada persona, esa falta de superación o esa desmotivación y que se reproduce como en una secuencia que se sostiene entre, entre una justificación y la explicación de, de esos cambios, ¿no? De lo que pasa en la sociedad. Y es como ese padecimiento que lleva la persona y que es vivido como culpa. Entonces también un poco, digamos que la cuestión social se trata de lo que eh, fue ese cambio de economía, ¿no? De una economía, digamos, más pasiva a una economía acelerada y todo lo que trae eso, ¿no? Eso es la cuestión social, ¿no? Esa culpa, ese padecimiento y esa angustia de que se están quedando atrás en economía cierta, eh, digamos, número de habitantes en determinada población, mientras que otros van surgiendo de una manera acelerada. Entonces, Ok, lo interpretaba así. ok, claro, muchas gracias, Nora. Nora, ¿cierto? Sí, señor. Bien, muchas gracias. Sí, digamos que todos han dado pistas y han dado elementos que implican la cuestión social. Uno, vamos a ubicar la cuestión social como un proceso, ¿de acuerdo?
Es un proceso que se va dando, que se va construyendo en el marco de un proceso mayor. ¿Sí? Ese proceso mayor, algunos autores lo ubican como la revolución industrial, otros autores lo ponen un poquito más atrás en el tiempo y lo ubican en la formación de los estados modernos. Si lo podemos graficar, voy a tratar de hacer un esquema del asunto. Algunos autores pensarían entonces que eso funciona como una línea de tiempo, como un proceso. Todo lo que se llama proceso es porque tiene un inicio y tiene un fin, o tiene un momento intermedio. Para algunas personas ese proceso arranca, estoy estrenando esto, entonces me tendrán paciencia, por favor. ¿Dónde están los círculos aquí? En un proceso que vamos a llamar la revolución industrial. ¿Sí? Pues algunos nos ubican eso en la revolución industrial. Y otros ubican ese proceso un poquito más atrás. Lo ubican en lo que se podría llamar la formación del Estado moderno. Y este lo ubicamos en la revolución industrial. Algunos creen que la cuestión social nace aquí en la revolución industrial o proponen esa idea y ya les explico por qué, y otros piensan que es acá. En mi lectura del asunto, sí, dime. Cuéntame. Yo tenía una pregunta, me cayó el... Yo tenía una pregunta y no que me cayó el internet. Dale, tranquilo. No el término, la expresión cuestión social, pues bueno, es algo que nace debido a llegar a la burguesía, ¿no? No te escuché bien, otra vez, ¿cómo fue? Que la cuestión social es algo que llega debido a la burguesía, ¿no? Es una expresión que nace ahí. Pero necesariamente cuestión social se refiere a ese entonces, se refiere a ese acontecimiento, no es algo más general, algo que tiene que ver con las deficiencias que pueda presentar una sociedad, que pueda... Estamos pensando... No sé, estamos pensando el origen de la cuestión social. Eso no quiere decir que no exista aún. De hecho, ahorita hablamos de la nueva cuestión social, pero estamos planteando cuándo aparece la cuestión social. Entonces, yo enmarco la cuestión social, con la ayuda pues, de algunos autores y de todas estas reflexiones, como apareciendo en el proceso de la modernidad. Lo estoy escuchando atrasado. Si al parecer tenemos líos contigo, o todos me están escuchando mal. No, es Dyson, profe. Ok, Dyson, vamos a tratar de continuar para que, igual la clase está quedando grabada, por si nos estamos interrumpiendo, pues ojalá no puedan acceder a la clase. Yareni nos plantea que la cuestión social se remite a aquellos aspectos sociales carentes, sí, muy bien, Yareni, en categorías poblacionales que han sido vulneradas y o excluidas históricamente, motivo por el cual presentan un malestar. Otra vez aparece la idea del malestar social,
Muy interesante. Vamos a poner esto como categoría que ustedes ponen ahí. Profe, Malestar social. Dime. entonces, ¿la formación del Estado moderno y la revolución industrial, o sea, son dos sucesos aparte o uno conlleva al otro? Según, o Son sea, dos sucesos complementarios. Ya lo explicamos. Déjenme avanzar un poquito. Entonces, uno se ubica en la cuestión social, ¿sí? Ubican la cuestión social aquí, en el marco de la revolución industrial. ¿Sí? Y otros ubican la cuestión social acá atrás, un poquito más atrás, en la formación del Estado moderno. ¿De acuerdo? Pero resulta que, como bien lo plantean aquí, estas dos cosas están conectadas. Yo ubico, en ese sentido, como estas dos cosas están conectadas, ubico la cuestión social, el origen de la cuestión social, en la formación, vamos a quitarle esta idea de proceso, más bien colocamos aquí, lo que llamamos la formación de la modernidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es la formación de la modernidad? Es un periodo histórico. Ustedes recuerdan que el semestre anterior, en Historia de Colombia, vimos cómo la historia se podía dividir en distintos momentos para poderla estudiar, y que esos momentos tienen unos nombres. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Los que estuvieron conmigo. Sí. Ok, ¿recuerdan cuáles son esos nombres grandes? La Edad Antigua, correspondiente a los griegos, al mundo chino, a los mesopotámicos, a los egipcios. ¿Sí? La Edad Media, que va del siglo V con la caída del Imperio Romano. Bueno, en la Edad Antigua también está Roma. La caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, y por eso en Historia de Colombia tomábamos esa idea, porque el descubrimiento de América es como el momento en el que ya estamos pensando el cierre de la Edad Media, y de la Edad Media viene la modernidad, que podríamos decir es el periodo histórico que comprende, a partir del descubrimiento de América, estamos hablando del siglo XVI, XVII prácticamente, porque es 1492, entonces ya estamos en los 1500, hasta nuestros días, todo ese periodo histórico. Pero que hay un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna y la modernidad. Hay un periodo de transición, ¿sí?, que llamamos el Renacimiento, que llamamos las revoluciones liberales. Esas revoluciones liberales son las que permiten la entrada a la modernidad, pero eso no es de un día para otro, sino que es un proceso de más o menos unos 100, 200 años, que tiene que ver con el Renacimiento, tiene que ver con la Ilustración, tiene que ver con las revoluciones políticas y la formación del Estado moderno, y tiene que ver con las revoluciones económicas, que básicamente va a ser la revolución industrial. Entonces, si recordamos un poco el esquema que habíamos planteado la vez pasada, la entrada a la modernidad se logra, digamos, a partir precisamente de una serie de revoluciones que permiten el cambio en la forma de concebir, de entender y de relacionarse con el mundo. Este esquema yo ya lo había presentado. La genealogía de la intervención en lo social tiene que ver precisamente con eso. Cómo pasamos de una antigua forma, una vieja forma muy teocéntrica de ver el mundo, muy centrada en la idea de Dios, que es la idea más poderosa de la Edad Media, de un Dios único, varón, hombre, anciano, ¿sí?, que es esa idea católica del mundo, del universo, un Dios como el centro del universo, y vamos trascendiendo
hacia una idea del ser humano como centro de la creación, para que esa forma de pensar se transforme en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, pues van a tener que pasar una serie de eventos, una serie de situaciones, no los vamos a detallar aquí, no nos vamos a detener en eso, que van a ser tremendamente importantes, pero que van a influir la forma como los seres humanos de Occidente, particularmente de Europa Occidental y de estas latitudes, terminamos relacionándonos con el espacio y con el tiempo y con el contexto y el entorno. Esas revoluciones arrancan con el Renacimiento, siglo XVI. Siglo XVI y XVII, las revoluciones científicas, donde reaparece la ciencia como elemento central. Estoy hablando de la física newtoniana, estoy hablando de la matemática de Leibniz, estoy hablando de la geometría vectorial, estoy hablando, bueno, de las ciencias de Darwin y el origen de las especies, de las ciencias naturales y las ciencias duras, las ciencias formales. Y avanza hacia los procesos de pensamiento sobre esas ciencias, sobre la esencia del hombre, que son la revolución filosófica. Esa revolución filosófica es del siglo XVIII y es lo que conocemos como la Ilustración. Entre el XVII y el XVIII se da la Ilustración. ¿Por qué? Porque los filósofos empiezan a pensar lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? ¿Y qué está pasando en el mundo? Pues el mundo está cambiando, la ciencia está cambiando. Volvemos a Copérnico, aparece René Descartes, por ejemplo, o Descartes, como lo conocerán muchos. Entonces los filósofos empiezan a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces aparece la Ilustración como una tercera gran revolución, pero ya no es científica ni estética como en el Renacimiento, científica como en las revoluciones, digamos, de las ciencias naturales del siglo XVII, sino que esta es una revolución del pensamiento, que básicamente cuestiona la idea de ser humano, lo propone como centro del universo, centro de la creación, y a partir de él desarrolla todas unas ideas en torno a cuál debe ser la figura del ser humano. Esas ideas van a ser muy importantes porque van a hacer la semilla, van a ser el germen que más adelante, en el siglo XVIII, perdón, todavía, va a permitir que se den las revoluciones políticas. Porque cuando los filósofos piensan que el hombre es un ser en sí mismo y que no depende de los demás, que no tiene por qué estar supeditado a la imagen de Dios o al control y el dominio de Dios, sino que tiene su propia potestad de pensar, y cuando piensa, existe. Esa frase es clave: pienso, luego existo. El luego no es después existo, no es que primero pienso y después existo, no. Pienso, y como estoy pensando, entonces soy un ser que existe. Eso es lo que quiere decir la frase. Y que eso no depende de ningún Dios. Entonces inmediatamente aparece el conato de revolución política. ¿Y eso qué quiere decir? Como los reyes son los representantes de Dios en la tierra, y si hemos matado la idea de Dios, hemos destronado la idea de Dios, pues lo que hay que quitar es a los reyes. Y entonces se dan las revoluciones políticas, particularmente la Revolución Francesa va a ser muy importante, y la formación de los Estados Unidos. Son los dos eventos históricos más importantes que nos dan pistas, no son los únicos, pero nos dan pistas de eso que se llama la Revolución Liberal. ¿Por qué liberal? Por el principio fundamental de que el ser humano es libre y no puede estar supeditado a dioses o a reyes. ¿Sí? Como logra controlar la naturaleza, revoluciones científicas, como logra representar su contexto, revolución estética, el Renacimiento, como logra pensar, puede pensar para él y para sus congéneres. Puede pensar cómo quiere que sea el mundo. Puede libremente querer que las cosas sean de una manera o de otra. Antes de las revoluciones liberales, usted no podía querer que el mundo fuera esto o lo otro.
era lo que Dios quería. Y si su esposa se tenía que morir de alguna infección o de la mordedura de un animal, pues se tendría que morir porque Dios así lo quiso. Pero con las revoluciones liberales, por ejemplo, con el invento de la penicilina para tratar las enfermedades, con la comprensión de la anatomía humana como ciencia, pues el ser humano puede arriesgarse a no querer dejarse morir y encontrar solución incluso a las enfermedades mortales. Entonces, ese principio de libertad va a ser fundamental en la Ilustración y se va a traducir en términos políticos en la Revolución Francesa, donde los franceses que desarrollan mucho estas ideas van a decir, si somos libres no tenemos por qué tener reyes, nos tenemos que gobernar entre nosotros mismos y mucho menos vamos a tener un rey que es venido, digamos, desde la divinidad de un Dios que nadie conoce, que todo el mundo supone que existe, pero que finalmente pues nadie lo ha visto. Y ese nadie lo ha visto es un principio fundamental de la ciencia, el principio de comprobación. Para que algo sea real hay que comprobar que es así. Y entonces ahí se pone en tela de juicio la idea de Dios, porque usted puede sentir la brisa, puede sentir el aire, pero eso no quiere decir que sea Dios. Porque la Biblia o los textos sagrados pueden decir que Dios dijo, pero ¿quién nos dice, quién nos demuestra que efectivamente Dios dijo y que eso no se lo inventó alguien? Entonces, todo este proceso, todo este largo proceso de 200 años, van a llevar finalmente a estas dos revoluciones, que son donde aparece, yo pondría la cuestión social en este punto intermedio, aquí, entre la revolución económica, la industrialización, y la revolución política, que se llama la Revolución Francesa. ¿De acuerdo ahí? ¿Entendido el asunto? ¿Por qué? Porque algunos autores lo ponen en la formación del Estado, porque la Revolución Francesa es, en esencia, la invención del Estado moderno. Estamos hablando de la modernidad. Estamos hablando del momento en que se inaugura otra forma de ser en el mundo. ¿Sí? Pero no es un momento exacto con una fecha exacta y un día y una hora exacta. No, es un proceso. Por eso hay que llevarlo un poquito más atrás. Bien. Pero entonces, ¿qué es la cuestión social? Porque no hemos resuelto eso, simplemente estamos ubicando el tiempo histórico. Cuando en el antiguo régimen, o en la Edad Media, existe una visión teocéntrica, Dios es todo. Dios es todo. ¿Sí? La religión lo es todo. Y todo está integrado en una sola cosa, incluso en un solo espacio. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes han visto películas de la Edad Media, de los caballeros, de las armaduras, de la caballería y todas estas cosas, pues hay un castillo de un señor feudal donde pasa todo. Ahí ellos duermen, comen, viven, trabajan, ahí tienen el gobierno, pero ahí mismo son las fiestas, pero ahí mismo se celebra el Día de los Santos y ahí mismo hay una capilla, un lugar religioso, y en ese mismo castillo está el brujo, el hechicero, pues que es el malo de todas las películas. Y lo mismo pasa en las familias. Las familias no viven en el castillo, sino que viven alrededor o a las afueras, como en la parte rural de los castillos, y en la casa de una familia pasa todo. Película para eso muchísimas, pero voy a nombrar una, Corazón Valiente, Braveheart, de Mel Gibson. El tipo vive en una casa de piedra en Irlanda del Norte, en lo que sería básicamente Irlanda del Norte hoy, y en esa casa pues tienen la mitad la cocina, hacia un lado duermen, hacia el otro lado es donde él tiene como el taller, pero todo bajo el mismo techo. Te sale de la cabaña y alrededor de la cabaña está la zona donde caza,
y alrededor de la cabaña están los cultivos, y cuando alguien de su familia muere, lo entierran en la parte de atrás de su casa. Y todo está integrado ahí, ¿sí? No necesita salir a alguna parte tal. No. Pero cuando se dan los cambios sucesivos de las revoluciones, la cosa sí cambia. Y ahí el ejercicio del capitalismo, de la formación del capitalismo, va a ser fundamental. Porque la formación del capitalismo sí va a cambiar la geografía, la espacialidad y la territorialidad con la que se vive. El nuevo modelo de pensar en la modernidad nos va a implicar una separación, ¿sí? Una fragmentación de nuestra existencia en todos los ámbitos. Entonces, la casa se vuelve el, ojo con esto, lugar de la familia. Es qué pasa en la casa. Es decir, en la cabaña donde vivía Mel Gibson con su esposa en Corazón Valiente. ¿Qué pasa con esa casa? De esa casa hay que sacar el taller. No, señor, usted ya no trabaja aquí. Usted váyase a trabajar afuera porque este es el hogar. Este es el hogar. Y aquí en el hogar, pues vamos a hacer las cosas familiares. Entonces, ¿a dónde nos llevamos ese taller? Donde Mel Gibson hacía su hacha, y hacía su espada, y afilaba sus instrumentos, y trabajaba el hierro. ¿A dónde lo ponemos? ¿Dónde lo pondrían ustedes? ¿Una industria? No, aún no. Todavía estamos muy incipientes para la industria. Estamos en el siglo XVII. La industria todavía no se logra desarrollar. La industria es en el XIX, ¿vale? Vamos a llegar a la industria. Sí, por este camino vamos a llegar a la industria, pero todavía no es industria. Mel Gibson, tipo que anda en falda. ¿Sí? Pelo largo, recogido, barbado. Y unas botas de piel de oso porque en Irlanda hay mucho frío. Yo no sé cómo andaban en falda, pero el tipo andaba en falda. En el mercado, profe, en una plaza. Exactamente. Resulta que yo hago espadas y hachas y cosas de hierro. Y mi vecino también. Y a él lo sacaron de ahí porque es que como ahí él toca es las cosas de la casa. Necesitamos el espacio para poner la escoba, los baldes, eventualmente algunos animalitos y tal. Entonces él le toca salir de la casa. Y al vecino también, que hace lo mismo. ¿Qué hacen entre ellos dos? Se juntan. Se juntan por oficios. ¿Sí? Y ponen un tercer lugar, que ya no es la casa de Mel Gibson ni la del vecino, sino que es un tercer lugar donde ponen un taller. El taller de un oficio. ¿Sí? En este caso, una herrería. Y entonces ya el tipo se levanta todas las mañanas, le dan el desayuno, tal la cosa, y sale a trabajar a la herrería, que ya no es el espacio de la casa. ¿Y dónde está la herrería? Pues no lo puede poner al lado de la casa, porque uno trabajando con la mujer ahí encima, pues complicado. ¿Sí? Entonces más bien aprovecha y sale y se va. Y lo pone en la plaza del pueblo. Ah, entonces ya hay pueblos. Antes no la habían, no habían pueblos. Cada uno tenía su casa, cada uno en una montaña. Y eso para llamar de un lado a otro tenían que caminar un día para llegar a hacerle visita al vecino. Entiende uno en esa dinámica porque habían tantos hijos. Pero ya en este sentido, ya no. Ya los hijos merman un poquito porque usted tiene que irse a trabajar al pueblo. Ya hay un lugar que se llama el pueblo. El pueblo va a quedar al lado de los castillos, porque en los castillos es donde se mueve el billete. Bueno, técnicamente no existe el billete. Se mueve los intercambios comerciales, digamos. Los patacones, que llamarían en la colonia española. Entonces, se arman pueblitos o caseríos al lado de los castillos. Estamos en el siglo XVII, donde hay una plaza, porque en la plaza aparece el local del herrero, aparece el panadero, o sea, los que hacen los panes se juntan, y se va viendo una agremiación
Es decir, se van juntando por oficios. Y esos oficios van localizándose de manera distinta al hogar de la casa. Mire cómo nos divide la economía, cómo nos divide la forma de vida. Y nos la divide porque hay que concentrar un lugar donde sea posible el intercambio, sea más fácil el intercambio. ¿Sí? Si yo no tengo el local en la plaza, pues va a ser más difícil de que yo intercambie mis productos. Yo no estoy hablando todavía de vender, estoy hablando de intercambiar. Físicamente intercambiar unos productos por otros o intercambiar por un valor de uso. Como dice Camila, se crea el comercio. Se crea el comercio. Ya existe un comercio, que aún no es el comercio capitalista, porque no podemos propiamente hablar de eso. Ahí tenemos el origen del capitalismo, lo que Marx va a llamar la acumulación originaria. ¿Por qué se llama acumulación originaria? Particularmente en Inglaterra hay una gran producción de lana, de hilos. Y con los hilos se pueden producir telas. ¿Sí? ¿Por qué se logra esa producción de hilos, de lana? Porque simultáneamente esto que yo estoy contando, que va pasando, cómo se, ojo con esto, urbaniza la vida social, la vida, no social todavía, cómo se organiza la vida, es decir, se empiezan a crear centros urbanos especializados para el comercio, ¿de acuerdo? Paralelamente a eso, se va dando el desarrollo de las ciencias, el desarrollo científico. Y lo que pasa en Inglaterra es que se inventan las primeras máquinas muy artesanales, muy manuales, muy mecánicas, para lo que antes hacían los campesinos en su casa, de coger la oveja, peluquearla y con un palito, supongan un palo de pincho, de chorizo, empezar a deshilar, ir armando los hilitos manualmente y dándole vuelta al palito y que va sacudiendo el hilito y lo mojan y tal. Entonces se inventan una máquina, porque la ciencia, la física, por ejemplo, los desarrollos de la física, los desarrollos de la ciencia, permiten que se vayan construyendo cosas, que se vaya aplicando el desarrollo científico a la construcción y elaboración de vainas. Entonces se inventan, por ejemplo, una ruca. Y más adelante la ruca se perfecciona. ¿Saben cuál es la ruca, no? La ruca no es una palabra clave para el trabajo social, eso es una palabra clave de Disney. Y si estaríamos haciendo la historia de Walt Disney, seguramente ahí aparecería la ruca. Para el trabajo social no es una palabra clave. La ruca, Rapunzel, ¿sí? Rapunzel se pincha con qué? Esa es la Bella Durmiente, profe. Ah, ok, la Bella Rapunzel Durmiente. es la Bella Durmiente. Ustedes ya saben más que yo, ahí sí ni modo que hacer. La Bella Durmiente se pincha con una ruca. La ruca es la maquinita esta, que es como una rueda como para tejer. como Para tejer. La ruca Pero si es no la es abuela rueca. del telar, o rueca, ruca o rueca. Es la abuela del telar, ¿sí? Que es esa ruedita que le dan manivela y va saliendo el hilo y con eso van tejiendo. Eso es, esa cosa. Ahí es donde se pincha. ¿Quién es que es la que pincha? La Bella Durmiente. Ella tiene un Cinderela, ¿cómo se llama? La Bella Durmiente. Aurora. Mi hija, Aurora. Esa. Se llama Aurora. Entonces, una cosa es que usted saque el hilo a mano con un palito de chorizo, de pincho, dándole vuelticas en la mano, en los dedos, se vuelve muy hábil, ni me ha faltado. Y otra cosa es que usted ya le meta tecnología. Es decir, que le meta la rueca o la ruca, le dé vueltas. Y otra cosa es que usted se invente una máquina que sean como 20 de esas juntas, donde el proceso va a ser mucho más rápido y lo utiliza una sola persona. Entonces eso es un telar. Ya no es una rueca, sino un telar. Eso va pasando porque la ciencia va evolucionando y se va aplicando a la vida cotidiana.
Y simultáneamente la gente empieza a formar, es que una cosa es el palito pincho en la casa, o la rueca, donde usted puede encerrar a su hija en la torre más alta, ¿sí? Eso le cabe en una torre, usted puede subir una rueca, no sé cuántos pisos serían, 6, 7 pisos, usted la sube en el hombro, pero vaya y suba un telar, pues ahí sí no puede encerrar a nadie, pues ¿cómo hace? No le cabe en la torre. Entonces le toca alquilar un local, un espacio, donde pueda poner, no una, sino 3 y 4 telares para que su proceso de producción sea mucho más ágil. Pero resulta que usted con el palito pincho, con la rueca, resolvía la tela para hacer los vestidos de su familia. ¿Qué pasa cuando usted tiene 3 telares? ¿Qué pasa? Resuelve lo de su familia ahí. Tiene de sobra. Y tiene de sobra porque pues no necesitaba tanta tela para vestirse. ¿Qué hacemos con la sobra, con lo que sobra? Propio lo empieza a ¿Intercambia? comerciar. Lo empieza a comerciar. Eso es lo que más llama la acumulación originaria. El excedente de producción. Yo produzco algo, esto es lo que pasaba en la Edad Media, produzco algo para consumir. Tengo 20 gallinas que me dan huevos y eventualmente me como una cada semana y eso va creciendo, bueno, me da tiempo a que crezcan las otras. Pero cuando yo pongo un galpón de 200, pues no me alcanzo a comer los huevos de 200 ni a comerme las 200 gallinas, pues, ni porque fue a Ronald McDonald's. Kentucky, el viejito de Kentucky Fried Chicken. No alcanzo. Resuelvo mi necesidad, pero me queda un excedente. ¿Qué hago con ese excedente? Es el excedente que yo puedo comercializar. Y cuando yo ese excedente lo comercializo, ¿sí? Me va a quedar un dinero extra que yo lo voy a poder acumular, guardar y reinvertir en tecnología, por ejemplo, comprar otro telar, pagar más empleados para en el siguiente ciclo de producción producir no 200 pollos, sino 400 pollos. O no 100 telas, sino 200 telas. Va a pasar lo mismo, pero como doble la producción, me va a llegar el doble de excedente. Y entonces yo ya no tengo, ya me voy a poder guardar mucho más dinero y además puedo reinvertir y duplicar la producción. Entonces yo no tengo 200 telas, sino 400 telas. Esto que yo estoy diciendo es lo que Marx denomina la acumulación originaria. Es decir, el momento que se da en la modernidad, esto no se da en la Edad Media, se da en la modernidad por las condiciones que la modernidad nos permite. La ciencia, la iniciativa, el modo de pensamiento de que tengo que intercambiar, ¿sí? El modo de pensamiento centrado en mí y no en Dios, porque seguramente en la Edad Media si me quedaba algo yo se lo regalaba a la iglesia, se lo ofertaba al templo, y entonces yo me quedaba sin excedentes. O sea, de hecho nunca hubo excedentes. Cuando había mucha producción en la Edad Media, los reyes recogían la producción y la guardaban, la que se podía guardar. Y la que no se podía guardar, por ejemplo los animales, por ejemplo la carne, pues hacían unos festines gigantes donde invitaban a todo el mundo. ¿Ustedes han visto las películas donde las fiestas en los castillos son gigantes y eso ponen los marranos enteros encima de la mesa? Y la gente, y los vikingos comen esas presas de pollo gigante que parecen de avestruz y eso es, y todo el mundo, y hay guerra de comida y todo el mundo en la Edad Media era gordo. ¿Sí? Porque había que comerse lo que había porque no había formas de almacenar. Pero cuando tú tienes tecnología y puedes refrigerar, no estoy pensando en una nevera como la de hoy, pero inventas formas de refrigeración y de guardar el alimento, eso también te permite, digamos, economizar y cazar la alimentación. Entonces, ese tipo de desarrollos científicos que hoy nos parecen incipientes, que nos parecen tontos, pero que fueron supremamente importantes en su momento, son los que permiten en buena medida la acumulación originaria.
Pero no hemos llegado a la cuestión social, que es lo que nos interesa, y ya estoy dando mucha vuelta. La espacialidad. Ya dijimos, salimos de la casa y construimos unos espacios distintos. La formación de los gremios, ¿sí? O sea, de los grupos de productores de del mismo producto, valga la redundancia, los gremios, los artesanos, los herreros, los pastores, los albañiles, los que trabajan la madera, ¿cómo se llaman? Todos los artesanos, que trabajan los alimentos, los panaderos, por gremios se van organizando. Y las nuevas formas de producción y comercialización hacen que las formas de relación cotidiana se transformen. Pensémoslo de esta manera. Cuando Mel Gibson está con su familia en su casa, él controla todo, él es el pater, el padre, amo y señor de la casa, del hogar. Y él le dice a los hijos, que son los hijos, que tienen que hacer, que tienen que trabajar. Con su mujer, Mel Gibson era como medio democrático en la familia del Corazón Valiente. Por eso le duele tanto que le maten a la esposa. Con la esposa se ponen de acuerdo quién barre, quién trapea. Bueno, no trapea, pero quién hace los oficios de la casa, quién cultiva, quién recoge, quién cocina, tal. Pero todo está centrado en la figura de la familia y el pater como una representación básicamente de Dios en la casa. Y así mismo funciona el imperio, el reino. El rey como la representación de Dios y todos los súbditos como familia. Entonces las relaciones son muy familiares, las relaciones son de relación familiar directa, donde no se cuestiona para nada la autoridad del padre. Pero cuando tú eres el padre y sales a trabajar, y otro padre de otra casa sale a trabajar, y otro padre de otra casa sale a trabajar, y todos se encuentran juntos en el taller, y todos son padres, y todos tienen el mismo oficio, ¿cómo funciona la cosa ahí? ¿Quién nos lo explica? No entendí, profe. En la casa, el papá controla todo y dice qué se hace y establece unas relaciones literalmente de dominación con el resto de los miembros de la familia. Pero cuando tu trabajo ya no está en la casa, porque sacaste, ya no estás en la Edad Media y te toca ir a trabajar al taller, pero en el taller ¿con quién te encuentras? No es con tu hijo, te encuentras con otro que también es padre, que también tiene autoridad en su casa, con otros iguales a ti. Pues, profe, no sería de pronto la relación social, pues, entre los diferentes gremios, y pues allí habría la intervención por lo que es los reyes en ese momento. Muy bien, pero sí, pero no nos adelantemos a la intervención, no despreocúpense de la intervención, vamos a tener todavía como 15 clases para hablar de eso. Entonces, yo llego a un taller, yo no me relaciono con mis compañeros como si fueran mis hijos, porque no lo son y tampoco se lo van a aguantar. Yo creo que ya cambian el tipo de relaciones ya con nosotros, igual con las madres, entre las madres, digamos que hay como una variación de relaciones sociales. Claro, se transforman las relaciones sociales, porque yo con los compañeros, con los que somos todos alfareros, trabajamos aquí, y todos tenemos que tener funciones dentro del taller. Administración. Ok, se tiene que dar unos principios de administración básicas. Profe, ¿Cómo hacemos para organizarnos al interior del taller? Porque no nos podemos organizar igual que en la casa. O sea, allí la jerarquía se acomodaría según los recursos de cada persona. Exacto. Entonces, Exacto. allí ya habría una clasificación, digamos, empezaría a verse eso de la exclusión por quienes tienen y por quienes no, quién obedece y quién es el jefe. Exacto. Muy bien, Nora. Cuando yo llego al taller, que no es mi casa, ese es el taller, ese es el lugar de trabajo, que no hay lazos consanguíneos. Bueno, eventualmente si los hubiese, pues,
El papá va con el hijo y se encuentran con el primo y montan un taller porque todos saben hacer el mismo oficio. Pero lo que se valora no es el lazo cosanguíneo, que es el que se valora en la casa, sino que se valora la capacidad de trabajo, de poder producir, porque para eso están ahí. ¿Cómo nos diferenciamos? Primero nos tenemos que relacionar de manera distinta. El asunto en el trabajo es un asunto de producción y tenemos que relacionarnos en función de la producción, ¿sí? No en función de los afectos, el amor, el cuidado y la protección, sino que aquí hay que producir. Y que usted no fue a trabajar, usted no vino que lo quisiéramos, lo consintiéramos y le diéramos abrazos y besitos y le dijéramos, pobrecito, descanse, ¿no? Usted al contrario, tiene que trabajar, porque para eso es que viene. ¿Quién le pone orden a eso? Pues entre esos que están ahí dicen, mire, yo soy el dueño del local y yo fui el que traje el telar. El telar es mío, entonces pues a mí me toca un poquito más. ¿Y ustedes? No. Ustedes vienen simplemente con lo que pueden hacer, con lo que Marx llamaría la fuerza de trabajo. Entonces, empieza a haber una relación distinta, también de dominación, también de subordinación, pero en función de quién tiene los medios de producción y quién solamente tiene la fuerza de trabajo. Entonces ahí se abre como esa diferenciación. ¿Sí? Y las relaciones van cambiando. ¿Por qué llamamos a esas relaciones sociales? Porque es la forma en que nos conectamos unos con otros y nos conectamos de manera colectiva. Interactuamos cotidianamente. Esto es tremendamente importante. La interacción cotidiana es la que genera la relación social. Si yo tengo que todos los días llegar a un lugar donde siempre me encuentro con los mismos y tengo que establecer una forma adecuada para poder relacionarme, construir el vínculo. Camila Andrea nos plantea que Simmel, en el libro de la filosofía del dinero, explica un poco cómo la política y la economía va transformando las relaciones. Sí, claro, desde luego. La economía, estoy hablando en este caso de la economía. La economía nos transforma las relaciones. Porque ya no es el hijo que me dice, papá, quiero comerme un helado. Porque yo ahí al jefe no le puedo decir, vea, jefe, es que me dieron ganas de helado, ¿será que me regala para el helado? No, señor, usted está trabajando y come helado cuando salga y cuando yo le pague. Porque entonces yo no le puedo dar plata cada que usted quiera, sino que esto tenemos que organizarlo. Entonces cada final de mes tenga, y ahí usted podrá comerse su helado o lo que usted quiera. ¿Sí? Entonces los tiempos cambian, las formas de relacionarse cambian. Relación. ¿Por qué se llama relación? Porque se establece un vínculo. Porque es social, porque es entre varios. ¿Sí? No es de yo con yo o con mi familia, aunque las relaciones familiares también hacen parte de las relaciones sociales. Pero son con otros sujetos por fuera del vínculo familiar. ¿Sí? Y como decía Yuclay ahorita, no solamente es entre los del mismo gremio, sino de un gremio con otro gremio. Los vínculos que se establecen de un gremio con otro gremio. Entonces las relaciones sociales, hay relaciones sociales internas entre gremios, entre mismos trabajadores de una misma taller y de ese taller con otros talleres distintos. Por ejemplo, no sé, los que cuidan caballos. Sí, los herreros, los que cuidan caballos van a tener que relacionarse con los herreros para las herraduras, pero también con quienes trabajan, no sé, mampostería, todo el tema del cuero y esas cosas, para poder hacer las sillas, pero también con los que asean, los que tienen estos trabajos de aseo de las caballizas, de los corrales. Entonces, se empiezan a establecer una serie de vínculos y relaciones sociales con todo tipo de personas, que no pasaba en el antiguo régimen. Porque en el antiguo régimen, como tú estás en tu casa, con tu familia, haces tu círculo de relación. Y eventualmente te relacionas con el vecino que tiene la misma condición, es una condición distinta, y eventualmente con los representantes del gobierno, de los reyes, del reino,
para el tema de impuestos y demás. Y hasta ahí llegaban. Pero en estas nuevas formas de organización de la sociedad se reorganiza, ¿sí? Y al reorganizarse, pues el vínculo cambia, se transforma las relaciones sociales. Relación que ya no está centrada en la idea de Dios, porque es posible que en el antiguo régimen tuviéramos que ir a actividades colectivas muy amplias, siempre centrado en la idea religiosa, un acto religioso, una celebración religiosa, una cosa en ese estilo. Pero aquí no, aquí la actividad cotidiana tiene que ver con el comercio, con la subsistencia, con la alimentación, con el transporte, con los servicios básicos y eventualmente me relaciono con los reyes. Para que esto nuevo que está pasando no se reorganice, pues los reyes van a tener que tomar medidas. Y van a aparecer entonces algunas serie de normas, de leyes, de decretos reales que organizan las relaciones sociales. ¿Sí? Entonces aparece el mundo también de la política. Y ya tenemos 3 mundos aquí. Lo que antes Mel Gibson resolvía en su casa como un solo mundo, su existencia era su casa, eventualmente su comunidad rural, aquí ya no lo dividieron en 3. El mundo social, el de las relaciones cotidianas, social, el mundo económico de la empresa, de la fábrica, perdón, del taller, porque aún no tenemos fábrica, y el mundo político, ¿sí? De la relación con el gobernante, en este caso reyes o señores feudales, pero también con las figuras de autoridad moral y religiosa. Es el mundo religioso. Lo que antes era una sola cosa, ahora son 4. Son 4 mundos distintos. El mundo religioso tiene un día, el domingo. El mundo laboral tiene otro tiempo. Los días de lunes a viernes. Mentira, esto no es de lunes a viernes. En esa época era todo el tiempo. Luego se va a regular de lunes a viernes. El mundo de la familia tiene otro tiempo. Es las tardes. Son las noches. ¿Sí? Incluso los tiempos se van a dividir. La modernidad fragmenta nuestra existencia. Fragmenta los espacios, los tiempos y los tipos de relación. ¿Sí? ¿Me siguen o ya me enredé ya? No, sí, profe, está bien. Vamos bien. Perfecto. Entonces aparece lo social. Aparece, esto no existía, lo social no existía antes de la modernidad. Porque como todo era en una sola cosa, todo era un solo mundo, no había esta separación. Pero en este nuevo modelo, que es producto de esa economía de comercio inicial, de ese origen del capital, aparece lo social como un ámbito de relación. No digo un espacio porque no es nada físico, es un ámbito, una forma de relación en el que el individuo se relaciona con otros, establece vínculos y formas de acción cotidiana. ¿Sí? Y aparece el mundo también de lo político, lo social y lo político, y es cuando el individuo establece relación con las formas de gobierno y de poder, llámense reyes, señores feudales, o más adelante Estado, porque esto va a cambiar también. Todo esto bajo una premisa fundamental, la idea de la libertad. Estamos en la modernidad, la idea central de la modernidad es el ser humano y la libertad que tiene el ser humano. Yo soy libre de relacionarme con. ¿Sí? Yo puedo ejercer mi libertad. Pero para ejercer mi libertad tengo que tener una condición. Tengo que tener los medios para ejercer mi libertad. Yo puedo querer viajar, pero si no tengo plata para viajar, ¿cómo viajo? Vamos a hacernos un paseo a Miami. Y la plata para ir. No, caminando no nos vamos a ir. Sobre todo por el problema que hay de tiburones entre Cartagena, Cuba,
Bueno, Cartagena, San Andrés, Cuba, Miami. Tenemos un problema de tiburones donde no podríamos ir nadando. Tendríamos que tener los medios para poder hacerlo. Y esos medios implican que usted tenga avión o que tenga la plata para alquilar un cupo en un avión. ¿Sí? ¿Cómo tengo plata? Ya lo explicamos. Pues por la vía del trabajo. Si no trabajo, no tengo dinero. Si no tengo dinero, no soy libre. Por eso esta idea de la propiedad, va a empezar a ser una idea fundamental para entender el concepto moderno de libertad. Libertad no es hacer, en últimas, en lo práctico, en lo cotidiano, no es hacer lo que me dé la gana. Libertad es hacer lo que puedo hacer y quiero hacer, pero para eso tengo que tener las condiciones para poderlo hacer. ¿Sí? Y aquí sí vamos a entrar en un problema gigante, por dos cosas. Porque la trayectoria del antiguo régimen nos ponía a unos con mayores posibilidades de hacer cosas, los que tenían los medios, y otros con menores posibilidades, los que solamente tenían su fuerza de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, los campesinos tienen menos posibilidades que los reyes, o que los condes o los duques. ¿Sí? Entonces, la sociedad se va a fragmentar, pero además de que se va a fragmentar, el modelo económico, este comercio incipiente que va a ir transformándose, va a incrementar esa división. Porque quienes poseen los medios, que son las antiguas aristocracias, ahora sí, Dyson, aparecen las burguesías, las antiguas aristocracias y los que hacían parte de la cúpula del rey, van a irse transformando en las nacientes burguesías. ¿Sí? Son los que tenían plata, y cuando se cambió el régimen, cuando se transformó, pues seguían con plata, seguían con tierras. Les pudieron haber quitado uno, a otros tanto les quitaron la cabeza y demás, pero las familias quedaron con los castillos, con las tierras, con el ganado, con la producción, con los molinos. Bueno, quedaron con una serie de elementos que les permitió mantener una forma de vida de un estatus. Y los campesinos lograron la libertad, ya no son vasallos del rey, ya no existe un rey, pero quedaron en la inopia. Es decir, exclusivamente con la fuerza de trabajo, con su capacidad de poder trabajar, su gran capacidad de trabajo, ¿sí? Pero esa capacidad de trabajo se puede incrementar a partir de tener muchos hijos. Porque cada hijo, y ojalá varón, por eso era tan importante ser hombre, cada hijo, cuando iba creciendo, se convertía en fuerza de trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? Que podía ser un sujeto que generaba dinero, que generaba plata. Por eso hablamos de que existe un grupo, la aristocracia, que es la que vive al lado del castillo, es la que construye estos pueblos y son los dueños de los locales y las máquinas. Estos pueblitos, estos caseríos al lado de los castillos se van a llamar los burgos, una palabra alemana para denominar la condición como de pueblo, burgo. Y entonces quienes viven y se asienten ahí, pues se van a llamar los burgueses. Ahí aparece la burguesía, que en esencia son los antiguos aristócratas, hoy los nuevos dueños de los medios de producción, la burguesía. Y paralelo a ellos van a aparecer los campesinos, los comerciantes, que no tienen esa capacidad de materia prima, que no tienen los medios de producción a su control, pero sí tienen su fuerza de trabajo, es decir, pueden trabajar y lo que tienen para trabajar son su fuerza de trabajo y la de sus hijos. Entre más hijos tiene, pues mayor capacidad de trabajo va a tener la familia. Es decir, lo que tienen es la prole son los hijos. Entonces ahí va a aparecer el proletariado.
¿sí? Es decir, los que tienen prole. Prole que se convierte en fuerza de trabajo. Y ahí van a aparecer entonces una sociedad dividida. Estamos todavía sobre el siglo XVII, transitando el siglo XVIII. No existe la revolución industrial aún. Estamos en la acumulación originaria, en el proceso incipiente del capitalismo, lo que vamos a llamar el mercantilismo, ¿sí? Es cuando se van construyendo los mercados locales, los mercados regionales en Europa particularmente, y de Europa con América, que es un poco, cuando veíamos en Historia de Colombia, la colonia, mientras nosotros estamos viviendo la colonia, esto está pasando en Europa. Y lo que pasa es que en nuestros países, en Colombia, en el nuevo Reino de Granada particularmente, los españoles no dejan que estas ideas lleguen, porque son peligrosísimas, no es que les quite el poder. Ellos siguen incrustados en su antiguo régimen, señores feudales, casi reyes de cada territorio, y no les interesa que la cosa se transforme, pues ¿para qué? Mientras en Europa todo esto sí está pasando, siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, el comercio. Bien. Por eso, bueno, y aquí nos falta una cosa, es la figura del Estado. En ese ir y venir de vainas, la gente que está en peores condiciones ve una amenaza en los reyes. Ya no, los reyes ya no son los salvadores. Bajo esta nueva forma de relación, bajo esta nueva forma de vida, bajo estos nuevos principios que organizan la vida colectiva, bajo esta necesidad de relacionarse con otros, los reyes van perdiendo importancia y se van volviendo una figura que más bien atenta contra la libertad. Esa representación de Dios en la tierra que significa el rey, hombre, pues que ya no lo estamos necesitando. Es más, ya ni siquiera nos está ayudando a resolver nuestra vida práctica. De hecho, nos está generando es una carga, porque además de que tenemos que producir, tenemos que regalarle parte de nuestra producción a los reyes que no hacen literalmente nada, pero se consumen lo que nosotros sí producimos. Eso es como injusto. Claro, la noción de justicia aparece cuando existe una noción de libertad. A son de que ellos pueden consumir todo lo que nosotros trabajamos, cuando somos nosotros los que lo trabajamos. Entonces se hace un levantamiento, particularmente en Francia, contra los reyes, contra el rey, ¿cómo se llama este señor? Luis XVI y su reina María Antonieta, quienes fueran incapaces de entender el clamor popular cuando Francia estaba pasando sus peores hambrunas. Y el pueblo le pide al rey y a la reina que por favor les dé de comer, porque se están quedando sin con qué comer. El rey y la reina lo que hacen son grandes banquetes para sus lagartos, para toda la lagartería que tenían de corte, desperdiciando la comida, comiéndose los abastecimientos del pueblo y la gente aguantando hambre en las calles de París, de Francia, de Marsella y demás. Película para esto, El perfume, de Patrick Sunsky, donde los niños nacen en medio de la podredumbre del mercado. ¿Sí? Ay, sí, profe, esa película es excelente, excelente. Y grafica muy bien cómo nace el personaje del perfume, que se me olvida el nombre. La señora está en el mercado vendiendo su pescado y ahí, ¡pum!, lo tiene ahí. Cae encima del pescado de recién nacido. Y aparecen las ratas. ¿Por qué se da la peste negra en Europa? Pues precisamente por esto, por el problema de la cochinada, el problema del desorden, el problema, y los reyes en sus grandes castillos, aislados de la realidad del pueblo. El pueblo no aguanta y termina derrocando a los reyes. Pero, como bien dice el viejo y conocido refrán, al rey muerto, rey puesto. Es decir, si ya no existen los reyes, si les cortamos literalmente la cabeza, porque pues a Luis XVI y a María Antonieta les cortan la cabeza en la guillotina,
¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos organizamos? Entonces el que más poder tenga, el que más fuerza tenga, domina a los demás. No, pues si se trataba de quitar a los reyes por eso. O sea, quitar la figura del rey por eso. Porque nos estaba una subordinación que era ahogante, era asfixiante. Nace la democracia, No, la democracia nace en los griegos como Ay, no. 1500 años antes. Pero sí se retoma la idea de la democracia y aparece el Estado moderno, donde dice, mire, hagamos un trato, pongámonos de acuerdo, ya no bajo la figura del rey que nos decía cómo se hacían las cosas, cómo era todo, sino que entre nosotros mismos acordemos cómo nos vamos a gobernar. Si nos ponemos a pelear, el que por la fuerza controle a los demás, el que más ejército tenga y el que sea capaz de matar a la gente, esto no va a acabar nunca. Porque siempre va a aparecer uno que tiene más fuerza, que siempre va a aparecer uno que quiere tomarse el poder. Entonces eso por la fuerza no aguanta. Por la fuerza nos desbaratamos todo. Eso se llama el estado de naturaleza de todos contra todos, según Hobbes. Vamos más bien a unirnos y acordemos unos mínimos de relación. ¿Y esto qué quiere decir? Entreguemos las armas, escojamos quién nos va a gobernar, nuestro poder individual se lo otorgamos a alguien que recoja el poder de todos. Nosotros entregamos voluntariamente las armas, esta persona que elijamos concentra las armas, las controla, pero las guarda. Y lo que va a hacer es a construir una serie de leyes, normas y demás que nos permitan a todos convivir. Garantícenos la vida y nosotros garantizamos obediencia. Ese era el antiguo pacto. Ahora, no. Yo le deposito en otro mi potestad, mi poder, mi libertad, para que él nos ayude a regularnos a todos. Sí, Yareni, como tú escribes ahí, es donde aparecen algunos principios, 3 principios básicos de la Revolución Francesa: libertad, todos somos libres; igualdad, todos somos iguales; y fraternidad, nos tenemos que tratar como hermanos. Por eso, como hermanos, vamos a fundar el Estado. El Estado representado en la figura del Leviatán, que tiene 2 funciones principales. Por eso tiene en su mano, si ustedes ven la figura, una espada en su mano derecha, simbólico eso de que la espada está en la derecha, y en su mano izquierda el báculo. El báculo es como la sabiduría. La vida de la gente se vuelve un asunto humano y no divino, y por tanto le corresponde al Estado garantizar el pacto social. El contrato social. ¿Cuál es el contrato social? El derecho a vivir, el derecho a la vida. ¿Cómo garantizamos el derecho a la vida? Es decir, el contrato social, el derecho a poder vivir. Pues porque la figura del Estado debe resolver el problema de la guerra. ¿Cuál es la forma de resolver el problema de la guerra? Primero, recoge las armas. Todas las armas tienen que estar en control y dominio del Estado. Y segundo, construye leyes, construye formas de regulación a partir de las leyes y las normas para que la sociedad no se mate entre ellas. ¿Sí? En ese sentido, el pacto social, el Estado tiene 2 funciones básicas: la cohesión social, por vía de las leyes y la convivencia, y la coerción social, por vía del ejercicio de la fuerza. Entonces aquí están las leyes, están las normas, están las formas en que podemos relacionarnos, están las formas de autoridad. Si alguien se sale de ese orden, pues yo tengo la policía y tengo el ejército para hacerlo volver a ese orden y que no nos desorganice esto que estamos armando. ¿Es claro el asunto?
¿Sí? Entonces ahí tenemos al Leviatán. El Estado es el Leviatán. Aquí está la sociedad, todo esto son personas. En su mano derecha tiene la fuerza de las armas, el ejército, la coerción social, y en su mano izquierda tiene la cohesión social, el báculo de la sabiduría, el báculo que es como el palito con el que se arrean las ovejas para que no se salgan del camino, ¿sí? El ganado. Entonces el Estado tiene las dos funciones: ayudar a que la sociedad vaya junta, pero si alguien se sale, tiene el poder de las armas, porque nadie puede más tenerlo, tiene el poder de las armas para volver a tratar de mantener el orden social, que es lo que implica fundamentalmente garantizar el derecho a la vida, el pacto social fundamental. Profe, ¿usted está compartiendo la pantalla? Sí. Yo ¿Viendo? No, profe, no se ve. A ver, otra vez, voy a tratar de compartirlo aquí, a ver si me deja otra vez. ¿Qué tal allí? ¿Ya lo pueden ver? ¿Ahí? ¿Sí? Ahí, profe. Ok. Ah, bueno, esa es la mejor que le estaba mostrando, el Leviatán. Esa persona inicialmente es un rey, pero luego es el Estado. Ahora, esta cabeza, que estaba en la cabeza del rey, ya no puede estar en la cabeza de una sola persona. Los estados modernos dicen, no, mire, no podemos cometer el error de poner otro rey. Tenemos que coger esta cabeza y la partimos en 3 partes. ¿Sí? Para que no exista una sola figura de poder, sino que existan 3 poderes. El poder ejecutivo, el presidente, o en algunos casos el rey, que es el que hace, ejecuta, el que desarrolla, el que lleva la acción. Pero tiene que haber otro distinto, que es el que crea las normas. Así, el que ejecuta no crea las normas a su conveniencia, sino que uno crea las normas y el otro ejecuta esas normas. Entonces ahí hay una regulación entre poderes. Pero tiene que haber otro poder que sea el que fiscalice que estas cosas sí pasen de verdad. Desaparece el judicial. Entonces, lo que era la figura del rey se divide en 3. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ese es el gran invento francés. Porque eso garantiza que nadie tenga el poder absoluto, sino que haya partición de poderes. Y cuando una de estas cabezas del Estado, el Estado es todo esto. El Estado no es el presidente. El Estado son los poderes. Cuando una cabeza de estas intente pasarse el límite, intente ejercer más poder del que tiene, la otra lo aplaca y lo regula. Así funcionan los estados modernos, así funciona la democracia. Esto nos permite entender el problema actualísimo nuestro con el ciudadano Uribe y la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? ¿Se la pillan por qué? ¿Sí o no? Lo que quieren hacer acá. ¿No se la pillaron? El presidente no tiene el poder absoluto, esto no es una monarquía. Es tan importante el presidente como el fiscal general de la nación. Tienen el mismo poder. Y la Corte Suprema de Justicia. Los 3 tienen el mismo poder. Y uno no puede pasar por encima del otro. En ningún caso. Porque en el caso que un poder pase por encima del otro, el otro no queda valiendo nada y entonces se incrementa el poder de una sola parte y eso nos hace tender que el país tienda no a la democracia, sino al totalitarismo, sino a la dictadura. ¿Qué pasó en la era Uribe? Y es que había un ejecutivo, el presidente, que tenía poder sobre el fiscal, porque el fiscal era de bolsillo, era de su grupo, y entonces le decía qué tenía que hacer, pero también un congreso y unas cortes
que también eran de su bancada, que también eran de su poder y también las controlaban. Entonces todo el poder realmente se concentraba en el ejecutivo. Allí no hay democracia, porque de hecho el principio de la democracia es la división de los poderes. Entonces, ¿cuál es el problema con tener una corte única? Que es lo que propone hoy por hoy cierto partido de gobierno. Que es más fácil controlar una sola corte con muy pocos magistrados que sean más cercanos al ejecutivo, y en ese sentido el poder se concentra en el ejecutivo y determina cómo decide la corte. Entonces allí ya no hay equilibrio de poderes. Porque el presidente, vice o subpresidente, como quieran ponerle actual, no puede decir qué es lo que tiene que hacer la corte? ¿Por qué no lo puede hacer? Si es su opinión. No, es que no es su opinión, él no es un ciudadano. Él es la otra figura de poder. Y si él le dice a la corte qué tiene que hacer, estaría absorbiendo ese poder que tiene la corte. Supongan que las cortes tienen el 33% del poder, el presidente tiene el 33% del poder y el Congreso tiene el 33% del poder. ¿Qué pasa si es eso lo que él está sugiriendo ahora? Claro, pero cuando él sugiere, le está diciendo qué tiene que hacer. Eso querría decir que un solo personaje tiene el 66% del poder, y eso ya es una dictadura. Porque ya es mucho poder concentrado en una sola persona. Esto se lo pillaron los franceses. Esto se lo pillaron los franceses y por eso decidieron hacer este modelo de Estado. El Estado nos regula cohesión social, pero también nos obliga a permanecer dentro del orden social, coerción social. ¿Cómo nos obliga? Con las armas, es decir, con las armas en términos metafóricos, no es que nos van a coger a bala o poner una bala, aunque aquí pasa, pero en teoría es que usa la fuerza de la ley, la fuerza de la cárcel, de las normas, para eso está la policía, para hacer cumplir la norma, no para que lo coja usted a golpes. ¿Sí? Hay una diferencia sustancial. La función de la policía es hacer cumplir la ley. Aquí creen que la función de la policía, la ley se cumple a punta de golpes. Eso es una cosa distinta. ¿Sí? Entonces, pero bueno, no nos vengamos a la actualidad, estamos todavía en el siglo XVIII. En el XVIII nos estamos inventando estas vainas. Bueno, se las están inventando los franceses, se están inventando los franceses. Y claramente, aquí hay una separación entre la política, es este mundo que está gobernado desde el Estado, la relación que se establece con el Estado, con la coerción y la cohesión, y el mundo social, lo que nos pasa cotidianamente. Eso que nos pasa cotidianamente tiene que ver, desde luego, con ese mundo de la política, pero también con ese mundo del mercado. En ese mundo del mercado, donde es el lugar donde resolvemos nuestra cotidianidad. Usted, la política, resuelve la visión general de la cotidianidad, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, sí, en teoría. Abstractamente lo resuelve. En la Constitución está. ¿Listo? Pero en la vida práctica usted no anda con la Constitución debajo del brazo invocando el derecho al trabajo para que le den un trabajo. Usted está desempleado, está varado y sale a la calle, a la panadería. Señor, por el artículo 53 de la Constitución colombiana, usted me hace el favor y me da trabajo. Eso no pasa. ¿Sí? Yo tengo derecho a trabajar, entonces tenga la amabilidad y me emplea aquí. No, eso no pasa así. El mundo del mercado funciona de otra manera distinta, de la oferta y la demanda. Por eso vamos a encontrar una tensión muy importante desde el inicio de la modernidad entre un conflicto, una tensión, un conflicto muy importante entre la libertad individual, lo que yo puedo hacer, versus el modelo económico, la forma de sobrevivir real, materialmente hablando. Yo tengo derecho a hacer lo que quiera, pero ¿me contratan para lo que yo quiero? ¿O me toca más bien hacer lo que me contratan? Lo que está en oferta,
lo que están en demanda, lo que están demandando de trabajo. Yo quiero ser artista, pero me contratan para que se disfrace de payaso para ofertar los almuerzos del mediodía. Porque eso es lo que hay. No, pero es que yo soy un gran artista, como yo, básicamente shakespeariano, como voy. Eso es lo que hay. Entonces hay una tensión entre libertad individual y mercado, producto de esto que ya hemos contado. Por eso, digamos, la cuestión social es tan compleja, porque es una especie de punto intermedio entre la política y la vida cotidiana, como una especie de punto intermedio entre el mercado y las relaciones cotidianas sociales. Es un punto intermedio que tiene que ver con el tema cultural. Voy a tratar de graficar esto que estoy diciendo, a ver si me sale. Permítanme, yo les comparto. Profe, pues yo lo había visto más de otra manera, porque usted lo acaba de decir, que la cuestión es la cuestión social es complicada porque se encuentra entre la política y digamos el poder que regula, que esa relación estaría regulada por lo económico. Sí, también. ¿Sí? Sí. Yo lo había visto al contrario, yo lo había visto como lo económico, o sea, el punto intermedio sería como la política, y que lo económico sería la base de esa cuestión social, porque es lo económico lo que empieza a generar ese cambio en las relaciones sociales y de la relación de la sociedad en sí con la monarquía. Entonces, como lo económico es lo que empieza a alterar ese cambio en la sociedad, y lo económico da pie a que surja el cambio político también, entonces lo había visto más como que lo político sería lo que regula esa relación. ¿Sí me hago entender? Sí, sin embargo, porque esa es una lectura, es una posible lectura, lo económico como determinante, pero no es la única lectura. Digamos, lo que yo intento presentar es que existen procesos simultáneos, ¿sí?, que se entremezclan, que se van dando paralelamente y que se determinan mutuamente. Mi idea es la mutualidad. Se determina mutuamente. Es decir, el análisis marxista va a decir que el principio de realidad es lo material. Eso es lo que va a decir el análisis marxista. El principio de realidad es lo material. Pero otros análisis distintos nos van a plantear que por los politólogos, las teorías del Estado van a decir, no, el principio de realidad es el Estado, la ley, la norma. Cuando la ley aparece, cuando la norma aparece, entonces aparece una realidad. Los lingüistas van a plantear un poco el problema de la cultura, ¿sí? O sea, cada uno va a plantear como un énfasis. Lo que yo creo desde el análisis interdisciplinar es que son procesos simultáneos que se van dando y que uno no puede supeditar uno a otro, pero sí puede establecer relaciones entre unos y otros. Por eso, cuando yo cuento la acumulación originaria, debo contar también que paralelamente se va formando las ideas del Estado moderno. Son paralelos y se autodeterminan. La acumulación originaria, el comercio originario, da pie a que las monarquías vayan configurando sus formas políticas, pero la configuración de las formas políticas va reconfigurando los mercados también. Eso es un ir y venir entre eso. Y a la vez estos dos elementos van afectando las formas cotidianas de existencia, la vida como la gente la vive. ¿Sí? Y por eso hacía yo la metáfora de Corazón Valiente, de cómo William Wallace le toca salir con su falda escocesa a trabajar, salir de su casa a trabajar a un mercado. Porque esa es la vida cotidiana que está influenciada por la economía, pero también está influenciada por la política. ¿Sí?
Hay un texto muy interesante de un historiador inglés que se llama E.P. Thompson, Edward Palmer Thompson, E.P. Se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra. Y uno pensaría en ese libro muy interesante de la clase obrera, uno pensaría que la clase obrera se crea en la industria del siglo XIX, la industrialización, la revolución industrial. Y P. Thompson dice, no, hay unos precedentes anteriores, siglo XVII, XVIII, que permite que cuando se da la industrialización aparezca la clase obrera. Pero hay que revisar esos antecedentes. Los gremios, por ejemplo, son importantes. Los gremios del antiguo régimen, las formaciones feudales y las formaciones de los burgos en Inglaterra son tremendamente importantes para entender por qué Inglaterra rápidamente da pistas de una clase obrera organizada, ¿sí? Que no pasa en Rusia y que no pasa propiamente en Alemania. Y es el error de Marx. Marx no identifica esta clase obrera en Alemania tan fuerte con los antecedentes que sí tenían los ingleses, por ejemplo. Bien, simplemente para ilustrar el asunto, vamos a ver si esta sí me permite compartirlo. Yo diría que la cosa nos funciona un poco así, ¿lo están viendo? ¿Sí lo están viendo? No. No, ¿Sí están viendo la pantalla? ahí va a empezar con que compartir. Ya. Me dicen cuándo. Ok. Entonces, vamos a tener Ya, profe. un mundo, una dimensión política. ¿Sí? Vamos a tener el mundo de la política, que es básicamente la formación del Estado moderno. Se va a entremezclar, digamos, con las ideas o con las relaciones que se construyen culturalmente, con el mundo de la cultura. ¿Sí? Pero también va a aparecer el mundo de la economía. ¿Sí? Creo que esto quedó como mal dibujado, pero bueno, ustedes me entienden. Y economía, perdón. Esta conjugación de cosas, si esos mundos que se sobreponen, esos mundos que se afectan mutuamente, esas dimensiones de existencia, podemos trabajarlas como dimensiones de existencia, son las que en últimas van a permitir con mucha más precisión eso que vamos a llamar la cuestión social. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, claro. Usted ahí al principio nos relató pues de distintos mundos, ¿cierto? Entonces ahí está el político, el cultural y el económico. Pero yo quería saber si los otros que usted tiene, los otros que usted nos dijo, que es el mundo laboral, el religioso, Aquí el están. social, pues entrarían ahí y sería pues la interacción, que la cuestión social es el punto intermedio. Yo lo copié así de lo que usted dijo, que la cuestión social es el punto intermedio de las interacciones sociales entre los distintos mundos. Sí, está bien, Clay. Porque lo que yo estoy intentando plantear es que la cuestión social, es que no he podido con este dibujito, es que la cuestión social nace aquí en esta mitad.
¿sí? Cuando tú me dices el mundo laboral es de la dimensión económica, ahí está incluido. Cuando tú me dices la religión es un problema cultural, ahí está incluido. Cuando tú me dices el poder del Estado es la política, entonces ahí está incluido. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Ok, o sea que ahí está, digamos, generando. Entonces, Ahí. Esa flecha me va a indicar dónde nace la cuestión social. ¿Y cómo así dónde nace? Pues es esta parte intermedia de aquí. Aquí está la cuestión social. Porque las relaciones, los vínculos se establecen con todo esto y las relaciones entre seres humanos aquí se establecen. ¿Qué es en última la cuestión social? Las situaciones que se producen y que el ser humano experimenta cotidianamente, y ahí sí quiero retomar lo que habían planteado las compañeras, como angustia, como necesidad, como malestar social. La cuestión social se expresa en esos términos, en estas cotidianidades producidas por estas dimensiones de existencia. Aquí está la cuestión social. Es decir, la pobreza. La pobreza es una expresión de la cuestión social. ¿Por qué? Porque la pobreza es la necesidad de trabajar, una necesidad no satisfecha de trabajar para poder vivir. ¿Sí? ¿Claro? profe, Dime. entonces, o sea, podemos entender que la cuestión social es esa simbiosis entre lo económico, lo político y lo cultural que se da en una sociedad, pero también podemos establecer que la cuestión social no nace eh, específicamente en la revolución industrial, sino que tiene un antecedente en la monarquía y en esa economía de la Edad Media que empieza a generar, digamos, las situaciones para que ya en la revolución industrial estalle la cuestión social como tal. Sí, sí. Por eso yo intento dos cosas con lo que te he dicho. La cuestión social son la expresión, ¿no? Con esto es la expresión de ese malestar social, de esas necesidades colectivas, ¿sí? De esas carencias, como la plantearía Yaremi, ahorita en su escrito en el chat, que dan cuenta de la necesidad colectiva de poder vivir. La necesidad colectiva de poder vivir. Y que son producto de las tensiones y los conflictos que se provocan en estas dimensiones de existencia. ¿De acuerdo? Allí nace la cuestión. ¿Y cuándo nace? Con mucha fuerza, y ahí quiero dejar simplemente el debate, hay autores que ubican la cuestión social en la revolución industrial, porque la revolución industrial expresa de manera exponencial, de manera absolutamente contundente, de manera absolutamente evidente, los problemas de la pobreza. Yo tengo mi discrepancia y mi prevención con esa lectura tan economicista de la cuestión social. El profesor Víctor Mario en la otra clase les debe estar diciendo que es allí donde nace, es su idea, está bien. Porque yo creo que no solamente es el problema económico. El Estado moderno se forma un poco antes y las tensiones que se producen con ese Estado moderno, por ejemplo, en términos de derechos,
los derechos del hombre y del ciudadano que establece la Revolución Francesa ya son una expresión de elementos de la cuestión social, que no implica necesariamente el problema económico, pero sí explica el problema de la subsistencia y la vida. ¿Sí? No me encarcelen injustamente. Que haya justicia para mí no pasa por un problema económico. Y ya eso es, pero es que son algunos años antes, son 30, 40 años antes, pues tampoco es mucho. Por eso es que yo insisto en que ubicarlo exclusivamente como un problema material económico nos deja por fuera asuntos de la cuestión social centrales como la religiosidad, como la relación con el Estado, como los vínculos comunitarios, ¿sí? Que luego supeditarlos exclusivamente a lo económico puede ser una opción, pero y la opción material más explícita y más evidente, pero que podría tener algunos líos en el análisis de algunos temas, ¿sí? Contemporáneos de la cuestión social. Más adelante explicaremos, porque ya se nos fue la clase, explicaremos cuáles son entonces los problemas que aparecen en la cuestión social. Va a quedar eso de tarea para ustedes. Yo les voy a pedir con mucha vergüenza de no haber hecho esto antes, de que por favor lean a Carballeda. Léanlo para que podamos identificar cuáles son los problemas que nacen, qué es lo que llamamos en lo práctico la cuestión social. Básicamente son carencias, necesidades, demandas y asuntos no resueltos que generan malestar y angustia, ¿sí? En los colectivos sociales, en los colectivos urbanos. Y que son producto de estas dimensiones de existencia que nos propone la modernidad. Aquí la sombrilla grande es la modernidad. Lo que nos cubre todo es la modernidad. La modernidad es la que nos provoca esta idea y estas dinámicas. ¿De acuerdo? ¿Listo? Creo que esta semana nos toca irnos de conexión de hoy y mañana. Mañana también para terminar esta idea. Y mañana tengo otras actividades y que tengo otros recursos para que alimentemos un poco ese debate y que podamos concretar. Entonces, ¿cómo aparece el trabajo social aquí? ¿Por qué el trabajo social aparece allí? ¿Por qué cuando Fray Bartolomé de las Casas hablaba en la Edad Media sobre ayudar al indígena, las leyes de las Indias, por qué eso no puede ser considerado historia del trabajo social? ¿Por qué el Código de Hammurabi? ¿Por qué el Antiguo Testamento en la Biblia? ¿Por qué el confucianismo? Todos plantean ideas sobre la ayuda social, porque eso no puede ser considerado historia del trabajo social. ¿Por qué las leyes de los pobres en Inglaterra o las organizaciones romanas para la ayuda de los pobres y los necesitados no pueden ser consideradas historia del trabajo social? ¿Y por qué el trabajo social lo ubicamos en la modernidad y en el origen de la cuestión social? Esa es una pregunta interesante, porque hay, como decía, una versión, la de Ezequiel Anderek, por ejemplo, en el libro más difuminado, más publicado y más leído por el trabajo social en todo el mundo y en América Latina particularmente, que nos dice que el trabajo social evolucionó desde la antigua Grecia, desde la antigua Roma, con las órdenes mendicantes de la Edad Media, es decir, estoy hablando de los capuchinos, estoy hablando de los jesuitas, estoy hablando, bueno, de todas estas órdenes religiosas, que eso era casi como los abuelitos del trabajo social. Y eso no es cierto para quienes planteamos otra postura más crítica de la historia. Esa es la versión tradicional de contar la historia del trabajo social. Si a usted le cuentan la historia como la evolución de las damas grises, rosadas, amarillas y verdes, ¿sí? Pues usted va a sentir que es una especie de profesional que por amor al otro, al prójimo, hace lo que hace. Y no es cierto. Somos una profesión moderna, nacida en el centro de la modernidad, en los debates por el bienestar, en medio de las condiciones de vida del capital y de las relaciones con el Estado. Y esto de vocación, más bien poco. De razón y ciencia, más bien mucho. ¿Sí? Porque aquí no venimos a salvar el alma de nadie. Y tampoco es que por la gracia divina vamos a superar los problemas de la pobreza, la indigencia,
la salud, eso no pasa así, eso toca hacer cosas, toca pensarlo, método científico. Por eso somos una profesión. Pero eso lo discutimos en el resto del semestre. ¿Cómo nos fue hoy? Bien, profe. Profe, yo tengo una Nora. Profe, no sé, a mí me parece que quedó pendiente el programa o no sé. Sí, no me acordé, no lo había acordado. No, ya se los cuelgo. Ya terminó aquí, se los cuelgo. Qué pena. No, tranquilo, profe, gracias. ¿Cómo nos fue hoy? Entonces, para mañana tenemos que subir reseña de esta lectura de Carballar. No, mañana en clase lo revisamos. ¿Quién la sube? Ah, ok. Yo mañana le digo a quién le toca subirla. Tercera pregunta, ¿cómo nos fue hoy? Bien, profe. Estuvo Profe, muy las chévere la clase. palabras del glosario. ¿Quién va a hacer el glosario? ¿Quién quiere hacer el glosario? ¿Quién quiere arriesgarse a hacer el glosario? Tenemos... Profe, si uno hace eso, ¿ya no hace más el resto del semestre? Pues, yo creo que los de las 2 primeras semanas sí, como para darles el chance. Los demás no, que no nos alcance el tiempo. Yo tengo, que hoy nos salieron, a mí me salieron 3 palabras claves, 2 palabras claves y un proceso histórico. Cuestión social, malestar social, revolución industrial. Pero puede ser que ustedes hayan identificado otros. ¿Quién lo hace? Bueno, hagamos una cosa, no lo hagamos hoy. Dejemos para mañana para terminar el tema y que entonces salga con un margen más amplio de acción, ¿vale? Eso, con una buena definición. Listo, nos vemos mañana. profe. Chao. No, profe, gracias. Hola, profe, buenas tardes, que la va muy bien.